Vamos a tener un corto tema acerca de una carta de amor. ¿Qué les parece? ¿A cuántos les gustan las cartas de amor? Son bellas. No siempre, claro. A veces cuando nuestro enamorado quiere corregirnos algo, es posible que las verdades nos duelan, pero al fin tienen buenos resultados, porque el matrimonio se consolida, ¿no es así? Cuando se salvan los malos entendidos, los malos pasos. Bien, hermanos, Cristo Jesús es quien dio su vida por cada uno de nosotros. Pero Él es también quien creó al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Cristo Jesús es el creador. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Amén. Si vamos al libro de San Juan, vamos a encontrar allí que nos dice la inspiración que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero dice que el Verbo era ¿quién? Dios. ¿Y a quién está refiriéndose la Biblia como el Verbo? A Jesucristo. Y termina allí esa parte, que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Cristo Jesús fue quien con sus manos formó al hombre para darle vida. Ese mismo Jesús, que también se le llama Jehová, ¿sabían eso? Los libros del Antiguo Testamento, que son 39, mencionan el nombre de Jehová más de 6,000 veces. Y de esas veces, tan solo se refiere a Jehová como haciendo referencia al Dios Padre unas 3 o 4 ocasiones. Después, el 99% restante se está refiriendo a Cristo Jesús, porque Él es quien creó al hombre. Evidentemente, las otras personas de la deidad también formaron parte mediante Él. Ok. Entendiendo que ese Dios creador es también el Cristo de Nazaret que murió en la cruz, ¿qué les parece? Vamos a entender que Dios creador es Dios salvador. Por lo tanto, Dios es amor. ¿No es así? El mismo escritor del Evangelio, según San Juan, también es el autor de las epístolas de Juan. Y él allí nos dice que Dios es amor. Hermanos, ese amor ha sido manifestado a los seres humanos desde el mismo momento en que Él crea al hombre. Si vamos al libro de Génesis, ustedes pueden allí leer la historia de la creación, pero sé que la conocen, y dice que Dios, el primer día, ¿qué hace? ¿Qué crea Dios el primer día? Creó la luz. ¿Y cómo la crea?
Él lo dijo. Perfecto. Porque la palabra de Dios es poder. No así, por ejemplo, la palabra de los hombres. Nosotros podemos decirle, vamos a decir a ese banco, mira, muévete a este lado, cualquiera de nosotros, y él no va a hacer caso. Porque nuestra palabra no es poder. Es poder cuando está unida esta palabra a la de Dios. Pues Dios, su palabra es poder. Y si Dios le dijera a ese banco, mira, pásate para acá, él inmediatamente obedecería. Porque su palabra es poder. Y así Él creó todas las cosas, excepto una. Así hizo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Él hablaba y como resultado de la palabra de Dios, porque su palabra es acción o movimiento. Por eso se le llama a Jesús en el libro de San Juan, ¿cómo se le llama? El Verbo. Porque su palabra es acción en sí misma. Entonces Jesús va diciendo cada día y se van formando las cosas. Pero el sexto día, ¿cómo crea Dios al hombre? ¿Cómo lo hace? Con sus manos. Qué interesante. Dios no dice sea el hombre como había creado las demás cosas en los días anteriores. Él dice con su voz en los días anteriores y las cosas aparecen, pero el sexto día Él con sus manos y se esmera, Dios hace al hombre como, dice el libro de Génesis. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza. Y Dios es hermoso. Dios no tiene nada de feo. Todo lo feo vino como resultado del pecado. Dios es poderoso, es amor. De manera que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, no solamente en el aspecto físico, sino también en el espiritual. De manera que Dios crea un ser perfecto. Lamentablemente todos conocemos la historia del pecado. Cómo el hombre decide pecar, porque Dios hizo un ser completamente libre. Por eso Dios no nos da órdenes como se lo da a los objetos inanimados. Él nos habla y nos pide. ¿Sabían eso? Él no nos da órdenes. Mira, haz esto. No. Él nos pide. Ahora, Él nos da los resultados de obedecer a su palabra y los resultados de desobedecer a su palabra. Pero si nosotros continuamos al leer la historia de la creación, vamos a entender que Dios es amor, porque todo lo hizo con bueno. ¿En qué medida? Repítanme, ¿cómo hizo Dios las cosas? Buena en gran manera. Que Dios más amoroso, porque Dios es amor y lo expresó mediante su obra creadora. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a comer, vamos a encontrar que Dios hizo una gran variedad de alimentos y los hizo sabrosos. Hay algunos que tienen un sabor diferente, porque cuando usted necesita sanamiento, entonces ahí vienen a ser importantes las hierbas y las hojas verdes que son amargas. ¿Por qué? Porque los taninos o sustancias amargas que tienen curan a los seres humanos. Entonces, cuando alguien se enferma
ya no puede detenerse a comer lo que le gusta de las cosas que Dios creó, sino las que son necesarias para su sanamiento. Entonces, usted va a comer algo amargo, pero va a ser como la historia del pueblo adventista. Va a ser dulce en su boca, pero va a amargar en su vientre, ¿verdad? Entonces, son cosas, en este caso, usted la va a comer, son amargas, pero le van a hacer un bien. De manera que aún en ese tipo de cosas vamos a ver el amor de Dios, porque Dios les va a ocasionar el sanamiento mediante esas hierbas que usted está comiendo. De manera que nosotros podemos ver el amor de Dios no solamente en las frutas que son sabrosas, sino también en las hierbas que son amargas, porque Dios las creó para nuestra recuperación física. Hermanos, durante 4000 años, haciendo una panorámica rápida de la historia del gran conflicto, nosotros vamos a ver que el mundo se fue alejando de Dios. En los primeros 2000 años vamos a ver que los hombres se fueron corrompiendo. Dios trató mediante sus mensajeros de advertirle y de salvarlos. Por ejemplo, en los primeros 2000 años, a través de Noé, Dios le da un mensaje. No solamente a través de Noé, Adán y Eva, aunque pecaron, el único pecado del cual tenemos conocimiento fue el de comer del árbol prohibido, pero ellos se arrepintieron. Nos dice la historia de la redención que cuando ellos vieron la primera hojita caer de un árbol, ellos lloraron con un dolor más profundo que el dolor que experimentan los vivos cuando lloran a sus muertos hoy en día. De manera que ellos realmente se lamentaron de haber dado ese paso de desobediencia. Vemos que el Señor manda a Noé, su mensajero, con un mensaje de salvación, pero los antediluvianos no escucharon este mensaje de salvación y todos sabemos los resultados. Después el Señor limpió la tierra en ese momento porque quedó una generación de 8 personas que eran obedientes, pero una de estas ramas se desvía y todos sabemos el resultado. Los hombres nuevamente se apartan de Dios y transcurren alrededor de 2000 años más, y cuando el mundo está tan apartado de Dios, todos sabemos que en esos 2000 años el Señor mandó mensajeros. Él hace un pueblo. Todos sabemos que Abraham elige obedecer a Dios y conocemos la descendencia de Abraham, que es la descendencia que conforma el pueblo de Dios. Pero esta descendencia también, en su mayoría, son desobedientes. Pero el Señor envía mensajero tras mensajero. ¿Y qué hacían ellos con los profetas? ¿Qué hacía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacía el pueblo de Israel con los profetas cuando llevaban los mensajes de Dios? Los mataban. Los mataban. Los rechazaban. Qué triste. Toda esa historia no está para que nosotros la conozcamos y ya. No. Es para que nosotros saquemos la lección y sepan que la historia se repite. Los tiempos no cambian. La historia se repite. Él entonces dice, bueno, como dice la parábola, he enviado un mensajero tras mensajero y no le han hecho caso. Voy ahora a enviar a mi hijo, a Cristo Jesús. ¿Le hicieron caso a Cristo Jesús? Un poquito, nos dice el hermano. Un poquito. Vamos a ver qué tan poquito fue. Cuando Cristo nació, el pueblo de Dios, ¿quién era el pueblo de Dios en ese entonces? Los judíos, correcto. Cuando Cristo nació, ¿qué recibimiento le dieron los judíos a Cristo? A Dios, creador. ¿Qué recibimiento le dieron?
Alguien me dice, ¿cómo lo recibieron? Nadie se anima a decirme. ¿Cómo recibió el pueblo judío a Jesús? Alguien me está diciendo que no. No lo reconocieron. Hermanos, estamos hablando de la historia sagrada. Dios no miente. Dios no es como los hombres. Dice la sierva de Dios que si el hombre hubiese escrito la Biblia, de quienes le simpatizan hubieran exagerado sus virtudes y opacado sus defectos. Y de quienes no le simpatizan porque le caen mal, hubieran exagerado sus defectos y opacado sus virtudes. Pero Dios no es como los hombres. Dios dice las cosas tal como son, porque Dios no miente. David, que era su hijo, incluso a Cristo Jesús, ¿cómo le llamaban los judíos? ¿Quién me dice? El hijo de David. ¿Y saben cómo dice el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, hablando de los reyes de Israel? Porque este rey no anduvo en los caminos de David, mi siervo. ¿Y pecó David? Pecó. Pero Dios considera a sus hijos de él, aún pecan. ¿Sabían eso? Pero sí, después de haber pecado, se arrepienten, como lo hizo David. Notemos. Dice el libro de los Proverbios, 7 veces cae el justo. ¿Quién me lo termina ese proverbio? Y 7 veces torna a levantarse. Qué lindo, ¿eh? Así que a veces nosotros estamos preocupados por alguien que abandonó el Evangelio. Decimos, ha perdido, estamos juzgando. Esa persona que abandonó, es posible que sea un justo que está desviado, como se desvió David, como se desvió cualquier otro de los hijos de Dios. Así que cuando alguien deja los caminos, lo que tenemos que hacer es salvarlo, no juzgarlo. ¿Y cómo lo salvamos? Orando. ¿Y qué más? Y dándole ejemplo. Qué lindo, ¿eh? Dándole ejemplo y reconviniéndolo. Mira, te amamos, pero no solamente en palabras. Recuerden que Cristo no solamente habló en palabras, sino en hechos. Bien, hermanos, entonces terminando esa panorámica, ya sabemos la historia, el recibimiento que se le dio. Tuvieron que ir unos hombres paganos que no eran judíos, porque sí obedecieron la palabra de Dios y los ángeles lo guiaron. Y alguien le dijo a los dirigentes de la iglesia de ese momento, mira, hay unos hombres ahí que vinieron a adorar a Jesús porque supuestamente Jesús nació. Y ellos le dijeron, ¿qué hombre es ese? Olvídate, que se olviden de eso, que si Cristo hubiera nacido, nosotros nos hubiéramos dado cuenta, porque Dios no nos va a pasar por alto. Así dice el deseado de toda la gente. A nosotros, para comunicarse con ellos, que ni siquiera judíos son. Qué cosa más rara, ¿eh? La historia bíblica es rara, pero es así. Y ellos fueron a adorarle. Toma, oh buen Jesús, el oro que como un rico tesoro mi patria hoy te ha brindado, siendo tú el rey sagrado de la tierra de Judea, que te sirva de presea este valioso regalo. Y le llevaron regalo, los tres. Hombres que no eran judíos, estudiaron la profecía y mediante el estudio de la profecía se dieron cuenta que Cristo iba a nacer. Quiero que sepan, dice el mismo deseado, que aún entre los paganos, entre los que nunca han oído hablar de Dios, Dios tiene hijos fieles que le adoran de acuerdo a la luz que ellos han recibido. ¿Sabían eso? O sea que Dios tiene hijos no es solamente entre los adventistas, sino entre los evangélicos, entre los testigos de Jehová, entre los católicos, entre los mormones. Dios tiene verdaderos hijos entre los que no profesan ninguna religión. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Es así. Entre los que no son, nunca han sido religiosos, ni han conocido de Dios. Dios tiene hijos verdaderos que le adoran a Él de acuerdo a la luz que ellos han entendido. Y son hijos de Dios verdaderos. Qué interesante.
Bien, vamos entonces a terminar la panorámica. Cristo Jesús nace. Si ustedes quieren saber cómo trataron los hermanos de Jesús a Jesús, léanse un capítulo del Deseado llamado La niñez de Cristo. Yo temblé cuando leí ese capítulo. Yo dije, ay Dios mío, pero yo pensé que Cristo había pasado trabajo nada más en la crucifixión. Miren, la niñez de Cristo fue terrible, terrible. Léanse ese capítulo, la niñez de Cristo. Léanse también días de conflicto y van a ver que Cristo tuvo en su casa, los hermanos de Jesús, que eran los hijos de José, los despreciaban y los insultaban y le decían, pero es que tú te crees mayor que nosotros. Y miren, es algo terrible. La niñez de Cristo, esos dos capítulos, creo que es el 8 y el 9, del Deseado de todas las gentes, es tremendo. Pero Dios es amor. Él le mostró amor, aunque lo rechazaron. Sabemos cómo Cristo muere y sabemos que los mismos dirigentes de su iglesia lo juzgan y lo entregan a la muerte. Y un gobernante pagano llamado Pilato dijo, pues yo no encuentro nada malo en este hombre, oh Dios mío, ¿qué hago? Déjame mira, búscame un delincuente por ahí, un asesino, ese ladrón, ese cuanta cosa mala ha hecho, tráemelo. Voy a ver si me salgo, porque él no tuvo valor para soltarlo. Si salgo de este caso, miren, este es un delincuente, un hombre asesino, criminal, cuánta cosa mala usted puede imaginarse ese hombre. Y así lo presentó. Y este Jesús, que es un hombre que yo no encuentro nada malo en él, así decía Pilato, un hombre pagano. ¿A quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A quién dijo el pueblo? Qué cosa más rara. Yo no salgo de mi asombro, yo no entiendo. Yo digo, Dios mío, pero ¿y será que está pasando lo mismo hoy? Oh Señor Jesús, líbrame, líbrame. La historia se repite. Ojalá que no se repita, es mi deseo, pero la historia se repite. Y vamos a ir terminando después de ver esa panorámica. Recuerden que en toda esa panorámica Dios siempre ha sido amor, amor y amor. Ese Dios poderoso creador fue el mismito que vino y dio su vida en la cruz del Calvario. No hay diferencia, fue el mismo que formó al hombre, el mismo Jehová creador, que sin él, sin Jesús, nada de lo que ha sido creado en la eternidad pasada, la eternidad no solamente en el futuro, sino en el pasado, el tiempo nunca ha tenido un inicio. Vemos cuán poderoso y grande es Dios, y Dios es más grande que el tiempo, es más grande que el espacio, y el espacio es infinito. Usted coge un transbordador en cualquier dirección del espacio y usted empieza a correr y usted va a pasar la eternidad corriendo y nunca va a encontrar un fin donde usted diga, aquí llegó el espacio, ya no hay más espacio. No, hay espacio que no tiene fin, y Dios es el creador del espacio y es más grande que el espacio. Qué lindo, qué poderoso es Dios. Y ese Dios poderoso es más amoroso que poderoso todavía. ¿Por qué? Porque siendo un Dios de tanto poder, Él no escatimó nada de lo que tenía para convertirse en un ser humano y vivir como vivió y dar su vida por ti y por mí. Qué lindo, Hermanos, el amor de Dios es lo más asombroso que tenga la historia del universo. Estaremos estudiando ese amor por toda la eternidad y nunca terminaremos de comprenderlo, y estaremos comprendiendo una porción diferente cada vez. Bien, aquí en el libro de Apocalipsis, ese mismo Dios creador, ese mismo Jesús de Nazaret, vuelve y escribe. La Biblia tiene muchos escritores que hablan de diferentes cosas.
ellos dan cartas, etc. Pero aquí, Cristo es el autor del mensaje. Él no dejó que este mensaje lo diera Juan, ni que lo diera Pablo, ni que lo diera Moisés. Él es el autor del mensaje. Y vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, los versículos. Vamos a leer desde el 14 en adelante. Note. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Bien, ¿quién es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios? ¿Quién es? Cristo Jesús. Hay algunos términos que serían un estudio bien profundo, pero Cristo es eterno tal como lo es su Padre. El amén, este Dios es el autor del mensaje. Y es, dijimos al inicio del tema, es una carta de ¿qué? De amor. Y no podemos tener ninguna duda, porque ya Él nos creó, ya Él dio su vida por nosotros. Así que vamos a entender que la carta es una carta de amor. Por ejemplo, cuando una madre o un padre tiene que castigar a su hijo, el hijo acepta. Es difícil, casi imposible que un niño se deje castigar de otra persona que no sea su padre o tutor. ¿No es cierto? Porque lo va a ver como una... Sin embargo, aunque ahora las leyes hacen ver como que cuando el padre castiga está siendo abusador, pero es mentira. Eso es de Satanás. Dice el libro de los Proverbios que quien instruye castiga, incluso castiga a tu niño, dice, porque es para hacerle el bien. Evidentemente que ese castigo debe ser siempre dado con amor. Bien, entonces eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. Y nos ha escrito una cartita que es breve, muy breve, pero bien interesante. Y con esta carta nosotros vamos a ir concluyendo nuestro tema. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Jesús, fuese frío o caliente. Entonces ahora Él nos hace una especie de amonestación. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice Él? Te vomitaré de mi boca. Hermanos, realmente hay allí 7 mensajes que van dirigidos a 7 periodos diferentes de la iglesia cristiana, que inicia desde la iglesia apostólica, la que Cristo fundó, y llegan hasta nuestros días. En cada uno de esos mensajes, el mensaje va dirigido ¿a quién? A nosotros. Vamos a ver. ¿Quién me lee nuevamente el verso 14? Solamente el verso 14 de Apocalipsis 3. ¿Quién escribe el ángel de la iglesia en la Odisea? Gracias, yo creo que hasta ahí está bien. ¿Y escribe a quién? A la Odisea. No. ¿Y escribe a quién? Repítame. Al ángel. ¿Ustedes habían analizado eso? ¿Saben por qué dice la Biblia el ángel? Miren, Daniel 12:3, no lo vamos a leer, dice allí quiénes son los ángeles. Pero también lo dice Obreros Evangélicos, páginas 13 y 14. Obreros Evangélicos, páginas 13 y 14, dice: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Cuando habla de que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, está hablando y escribe a los dirigentes, porque los dirigentes son los más culpables. De manera que cuando se da el mensaje está enfocado primero a los dirigentes y después entonces al resto de lo que conforma
la iglesia. Bien, nosotros vamos a ver entonces brevemente la condición de la iglesia, en 2 minutos. El Señor forma una iglesia pura. Si vamos al conflicto de los siglos, que debe ser una obra muy estudiada por cada adventista, incluso no adventista, vamos a ver que la iglesia adventista él la funda en el año 1840, la adventista. Y desde esa época hasta el 1844 es una iglesia pura. En el 1844 ya inicia a ser del 7º día. En ese transcurso o periodo de tiempo, entonces la iglesia pura, que duró 4 años pura, del 40 al 44, inicia entonces a convertirse en la iglesia de la Odisea. Y es el mensaje o carta que estamos estudiando y con el cual vamos a concluir. Noten entonces que él le dice: yo conozco tus obras. Ya lo leímos. Entonces dice el 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres 1 desventurado, 2 miserable, 3 pobre, 4 ciego y 5 desnudo. Nuestra iglesia hemos estado enfrentando muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes principales es la falta de evangelismo. Nuestras iglesias, nosotros hemos estado haciendo evangelismo de manera muy tímida. Y quiero que sepan que cuando los remedios del testigo fiel son puestos en práctica, que lo vamos a leer en breves minutos, el evangelismo viene a ser la principal inquietud de un adventista que ha hecho caso a esos remedios. Muchos hermanos han dicho: oye, ¿qué es lo que vamos a hacer para que los hermanos hagan obra misionera? Quiero que sepan que cuando se le hace caso a esa carta de amor, inmediatamente las buenas obras, que son el gran objetivo del evangelio, las buenas obras, son puestas en práctica. Y el evangelismo viene a ser una llama que arde dentro del corazón. Pero mientras esos remedios no se pongan en práctica, no será así. Lo que vamos a hacer es perder el tiempo y vamos a idear miles de maneras para predicar y no va a haber un apoyo como debe ser. De manera que esa problemática encontramos su solución en esta carta de amor. Pero no solamente esa problemática, todas las demás problemáticas que afectan a nuestra iglesia a nivel mundial, que nosotros la conocemos, quizás no todas, pero muchas de ellas sí, van a ser resueltas. De manera que en esta mañana, nosotros del libro de Apocalipsis podemos encontrar el mensaje de la verdad presente para nuestro pueblo, para ti y para mí. Hay una verdad presente. Dios siempre ha tenido una verdad presente. Por ejemplo, en los días de Elías era: decídanse o por Baal o por Jehová, no estén en 2 caminos. ¿Saben qué es el mismo mensaje? El de Elías en ese tiempo y el de Apocalipsis 3, 14 al 21 es el mismito mensaje. Es el mensaje que Dios nos está dando. Ahora, Él no puso a Elías, Él se puso Él mismo en esta ocasión. Decídanse y no estén entre 2 caminos, Baal o Jehová. No, decídanse, porque así entre 2 yo los rechazo. Ese es el mismo mensaje. Bien, dice entonces: bueno, como tú estás en esa condición, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo, es el mensaje más terrible de los 7 mensajes. El mensaje más terrible es a nosotros. Cualquier desavenencia o desacuerdo, póngase entonces
a discutir con el autor del mensaje. Dice entonces, termina la carta de amor con los siguientes remedios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, él después que da esos remedios, dice, yo Jesús, el testigo fiel, el amén, digo, que Él reprende y castiga a todos los que odian. ¿Qué dice? Que Él reprende y castiga a todos. ¿A quiénes? A todos los que aman. Vamos a creer el mensaje entonces. Porque Él no miente. Si fuese falso, si fuese exagerado, Él no hubiera dado el mensaje. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Usted ha visto una gente celosa? ¿Usted ha visto una mujer celosa? Mire, así es que hay que ser. Pero no por cosas materiales, sino por qué? Por nuestra salvación. Qué lindo, ¿eh? Gloria a Dios. Qué amor más precioso. Sé pues celoso, así como una mujer se pone celosa cuando cree que su esposo o su novio está engañándole, o viceversa. Póngase así con las cosas de Dios. Oh Señor, yo estaré honrándote con esto y con esto, Señor. Celoso. El que no es celoso para Dios así, no va para el cielo. Porque el cielo es de los valientes. Y en una ocasión Jesús dijo peor. ¿Cómo dijo él? Los violentos, no violentos en el sentido literal, sino que cuando hay que hacer la cosa de Dios, póngase violento, no una violencia de hacer cosas malas, sino de hacer cosas buenas. Tan solo los violentos, los valientes, los celosos, todas esas son expresiones bíblicas. No se las busco por causa del tiempo, pero son bíblicas. Los valientes, los celosos con las cosas de Dios. Y usted verá que la directora de obra misionera aquí y el anciano de obra misionera van a estar felices. Pero primero hay que hacer caso a ese mensaje. Y el mensaje va dirigido, dijimos, primero a los altos dirigentes, a los ángeles, que son los ministros. Así lo dice Obreros Evangélicos 13 y 14. Anote la cita y compruebe. Entonces, el mensaje concluye, ve aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero que sepan que cuando pintan a Jesús tocando la puerta, esa imagen no es correcta. Esa imagen es católica. Yo la vi en un lugar católico aquí. Digo, pero bueno, no. Él no toca la puerta. ¿Qué dice el verso? Él llama. Porque Dios es delicado con sus criaturas. ¿Sabían eso? ¿Saben cómo el Espíritu Santo convence? Con una voz queda. Una voz queda ahí. Por ejemplo, cuando Pedro traicionó a Jesús, cualquiera de nosotros le hubiera dicho barbarazo, pero hijo del diablo, tú ves que tú eres un traicionero. Sucio. Y con razón, porque fue una traición horrible. ¿Saben qué dice el deseado de todas las gentes? Que él desvió su mirada de ese juicio horrible y lo miró, ¿saben cómo? Con una mirada de amor. Oh Dios mío, Señor, yo me gozo con el amor de Dios. Dice que lo viró la cara, así lo miró con amor, como quien dice, yo te amo, Pedro, a pesar de lo que yo te amo. Y dice que eso rompió el corazón de Pedro. Dice la pluma inspirada que si Cristo lo hubiese mirado con una mirada reprensiva, Pedro se hubiese perdido, pero lo vio con amor. De manera que el mensaje que nosotros estamos teniendo es un mensaje de amor. Y termina, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De manera que Cristo, nuestra iglesia hoy en día, tú y yo tenemos a Cristo, ¿saben a dónde? Afuera. Así lo dice este mensaje. Y así lo dice el espíritu de profecía. Usted puede, solamente voy a citar a Joyas de los Testimonios, tomo 1, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 478. Allí hay varias páginas llamadas El mensaje a la Odisea. Quiero que sepan, si no han leído ese mensaje, es la verdad presente para nosotros. O sea, que el mensaje más importante que tiene toda la Biblia para un adventista del séptimo día es el mensaje que nosotros hemos acabado de leer en esta mañana. No hay mensaje más importante. De hecho, dice la sierva de Dios que el destino, aquí lo dice, el mensaje a la Odisea, página 478 de Joya de los Testimonios, tomo 1. El mensaje a la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Cuáles son los que tienen la verdad en este mundo? ¿Quiénes tienen? ¿Cuál es el único pueblo? ¿Cuál es la única iglesia que tiene la verdad en este mundo? La iglesia adventista del séptimo día, no hay otra. No hay otra. Somos la iglesia depositaria de la verdad de Dios. Pero hay un problema serio en esa iglesia, que tú y yo debemos despertar. Y solamente vamos a despertar con el poder del Espíritu, mediante la aceptación de ese mensaje. Entonces dice que el mensaje de la Odisea se aplica a esta gente. La mayoría de los adventistas del séptimo día son tibios y solo profesan la verdad. Con Elena de White ella manda el comentario. Dios manda el comentario de estos textos. Joya Testimonio, tomo 1, página 478. La mayoría de ellos, dice ella, dice Dios, porque ella es una mensajera, son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Ahí está el celo otra vez, porque a Dios le interesa a la gente celosa con Él. No, espérate, y si yo no estoy adorando a Dios ahí, no. Yo soy celoso con Dios. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres. Ahí vuelve entonces con los dirigentes, porque el problema nace en los dirigentes. ¿Sabían eso? Pero yo quisiera que ustedes, hermanos, en el nombre de Dios, analicen esa parte para que entendamos el amor de Dios. Noten que es una carta de amor. Entonces, noten cómo termina. Fue el versículo bíblico. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¡Qué promesa más bella! Así como yo he vencido. ¿Cómo venció Cristo? ¡Ay! Hermanos, dice la sierva de Dios que deberíamos durar por lo menos 1 hora diariamente. Así que el tiempo de ver novelas, de ver películas, de ver tanta noticia, de ver deporte, todo eso se va a ir a pico. Porque yo primero le voy a dar a Dios esa hora. Dice, deberíamos de orar 1 hora diariamente, meditando en el sacrificio de Cristo. Diariamente, o sea que cada año van a ser 365 horas de meditación. Entonces, si el tiempo me sobra, veo la noticia. Pero esa hora se la dedico, así mismo lo dice, 1 hora diariamente. Porque Dios espera que desde ahora hasta la eternidad vayamos creciendo en ese amor. Hermanos, Dios nos ama. Hay una promesa que Dios nos dejó, pero es solamente al que venciere. Hay problemas
en esta iglesia, yo no tengo duda. Hay problemas en todas las demás iglesias. Hay problemas en los dirigentes. Hay problemas en este mundo. Pero Dios quiere primero resolver los problemas de su iglesia. Porque mientras nosotros estemos llenos de problemas, los problemas del mundo no se van a resolver. Sánate tú y después sal a sanar a otros. No vas a sanar a otros mientras tú estés enfermo. Primero sánate tú. Médico, cúrate a ti mismo. Entonces Dios nos manda ese mensaje para que nosotros nos curemos. Y la cura la tiene Él solamente. Esa cura es la que tú y yo necesitamos. Es la cura que necesita nuestra institución como institución. Y de ver, hermanos, que cuando nosotros entendamos que nuestra condición es esa, que estamos desnudos, que estamos ciegos, aún las obras buenas que hacemos, dice que como están desprovistas de fe, son trapo de inmundicia para Dios. Fíjense qué cosa, porque todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Todavía usted da el diezmo, y si no lo da con fe, usted está pecando para Dios. Qué cosa más rara. Y si guarda el sábado, y si no lo guarda con fe, está pecando. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Dice otra cita, Dios juzga los motivos de las acciones. O sea, Él ve qué motiva. Si usted hace una cosa buena con un motivo egoísta, para Dios usted no ha hecho nada. Mire que Dios más raro. Entonces Dios ve el amor. Y con esto termino. Cuando estaban entrando y habían fariseos que daban mucho dinero a las obras de Dios, y una señora que era viuda dio un cheque, un cheque. Y Cristo le dijo en su cara, por eso no querían saber de él, porque él le hablaba la verdad, pero era por amor. No que yo. La historia del fariseo. Porque ellos eran confrontando a Jesús siempre. Tú ves Jesús, mira, Jesús estaba en esa iglesia ese sábado y le dijo, ustedes ven a esa señora allí, echó un cheque, esa dio más que todos ustedes. Querían asesinarlo a Jesús, no era de relajo, era de verdad. Pero este hombre está loco, es un fanático de mente. No le... Pero mira a quién está diciendo, si fuera por esa señora la iglesia no hubiera llegado aparte, pero esa señora dio ese cheque con fe y con amor, que es lo que Dios valora. Porque Dios no ve lo que el hombre ve, nosotros vemos el dinero, pues como el dinero uno hace, Dios no, eso es basura para mí, dice Dios. Dios ve el corazón, porque cuando se entrega el corazón, se entrega el dinero, la casa, se entrega todo para Dios. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Y Dios en esta mañana nos dejó una carta de amor. Es solamente un estímulo para que la leamos y la estudiemos. Dios quiere salvar. Que Dios te bendiga. Amén.